En este video hablaremos acerca de los tipos de flujo, en qué términos se expresa, y veremos algunos ejemplos acerca de el uso de las unidades y la conversión de unidades cuando hablamos de tipos de flujo. El flujo, como ustedes ya saben, es la cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo. Este puede expresarse en los siguientes términos: como un flujo volumétrico, como un flujo en peso o como un flujo másico. El flujo volumétrico, por ejemplo, se expresa como metro cúbico sobre segundo en sistema internacional, o puede expresarse como pie sobre segundo, pie cúbico sobre segundo, o galones por hora, que es una nomenclatura bastante usual en el campo de ingeniería en el que nosotros trabajamos. El flujo en peso, pues como su nombre lo dice, es un peso entre unidad de tiempo. Flujo en peso se expresa en kilonewtons por segundo o libras sobre segundo. Y el flujo másico, pues como su nombre lo indica, se expresa en kilogramos, que es una unidad de masa, por segundo. O en el sistema inglés o británico tradicional, slugs por segundo. Slugs por segundo. De estas unidades que estamos viendo aquí, las más utilizadas en lo que es ingeniería mecánica y en la industria en general es el flujo volumétrico. Flujo volumétrico cuando hablamos acerca de una cantidad de fluido que se debe suministrar. El flujo en peso no es tan utilizado más que en algunos procesos químicos y tal vez en algunos procesos en la minería. Y el flujo másico se utiliza en el estudio, por ejemplo, de transferencia de calor o termodinámica. Y lo utilizan bastante en la rama de ingeniería química. En la clase de mecánica de fluidos nos vamos a enfocar más en lo que es flujo volumétrico. En la tabla 6.1 nos habla acerca de los términos de flujo en el libro de Robert L. Mott. Así como lo hemos definido: flujo volumétrico en metro cúbico sobre segundo en sistema internacional y pie cúbico sobre segundo en sistema británico gravitacional. Aquí está la definición, o como podríamos conocerlo también, la fórmula. Podemos ver más claro lo que implica, ¿verdad?, este flujo volumétrico. Tenemos un área multiplicada por un volumen, una velocidad, perdón. Entonces, al tener un área por velocidad, si hablamos de unidades del sistema internacional, entonces tenemos un área en metros cuadrados multiplicada por una velocidad en metros sobre segundo. Esto me da metro cúbico sobre segundo. Y en sistema británico gravitacional o sistema inglés, tenemos un área en pie cuadrado multiplicada por una velocidad en pie sobre segundo. Eso nos da pie cúbico sobre segundo. El flujo en peso. Para el flujo en peso podemos verlo de dos formas. Podemos verlo como gamma, que es peso específico multiplicado por el caudal, o la derivación del caudal o flujo volumétrico mismo, gamma multiplicado por área por velocidad. Si nosotros tomamos esta primera expresión, ya que ya hemos definido lo que es área por velocidad, entonces vamos a ver que en unidades de sistema internacional lo que vamos a tener es gamma, que es una unidad de peso por volumen, o sea, newton por metro cúbico,
multiplicada por metros cúbicos sobre segundo, que es lo que obtuvimos aquí en el flujo volumétrico. Al tener ahí esa relación, entonces vamos a cancelar las unidades de volumen de metro cúbico y nos queda newton sobre segundo. En el caso del sistema británico gravitacional, tenemos lo que son libras por pie cúbico para nuestro gamma, gamma, ¿verdad? Solo para aclarar, gamma o peso específico, libras sobre pie cúbico, multiplicado por una unidad de flujo volumétrico que es pie cúbico sobre segundo. Entonces fácil pueden ver ustedes que esto queda como libras sobre segundo. El último, el flujo másico, pues es una unidad de densidad por el flujo volumétrico. Esta de aquí es densidad, ρ, ¿verdad? La densidad, como ustedes saben, es una unidad de masa, en el caso del sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, y lo multiplicamos por el caudal de nuevo, que es metro cúbico sobre segundo. Entonces lo que nos queda ahí es una unidad de masa sobre segundo. En el caso del sistema inglés, tenemos nuestra densidad como slugs por pie cúbico. Y este lo multiplicamos por la unidad de flujo volumétrico pie cúbico sobre segundo. Aquí en ambos casos tenemos lo que es la densidad ρ en este apartado. Y lo que estamos cancelando es la unidad de volumen. Y así nos queda pues más clara la derivación de las unidades tanto para flujo volumétrico, flujo en peso y flujo másico. Les repito, lo que más vamos a utilizar en esta clase es flujo volumétrico. Esta de acá, con el símbolo Q. Esa es la que estaremos usando en la mayor parte de esta unidad y también de la unidad 3. Y en el libro, pues en el capítulo 6, 7, 10, 11 y 12 del libro de Robert L. Mott. Pasemos a ver algunas aplicaciones de lo que es esto que hemos visto, de los tipos de flujos volumétricos en realidad. Por ejemplo, en la tabla 6.2 se nos muestra algunas de las aplicaciones y el rango en el que normalmente o nominalmente operan este tipo de aplicaciones. Cuando hablamos de un flujo volumétrico en metros cúbicos por hora, por ejemplo, un valor de 0.9 a 7.5 equivalente a 15 a 125 litros por minuto, estamos hablando acerca, puede ser, ¿verdad?, de bombas recíprocas que manejan fluidos pesados y compuestos acuosos de lodo. Normalmente, la forma en que se expresan estas bombas o pues se indican y se especifican es con un flujo volumétrico de galones por minuto, que también se conoce como GPM. GPM. Entonces, en el momento en que ustedes van a especificar una bomba, o van a comprar una bomba, adquirir algún equipo, o si ustedes tienen una cisterna en sus hogares y van a ver los datos de placa de ese equipo, es muy probable que el flujo volumétrico se exprese como GPM, que son galones por minuto, por sus siglas en inglés, gallons per minute.
Estas bombas recíprocas se pueden encontrar en distintos tipos de industria, ¿verdad? Cuando se manejan fluidos pesados, puede ser donde se manejan combustibles de muy baja calidad, que tienen pues bastante peso en sí, como el búnker, ¿verdad? En las industrias térmicas se maneja este tipo de búnker, aunque lo que se hace también y parte del procedimiento es que se calienta el búnker, ¿verdad? Se calienta el búnker con el propósito de que tenga una mayor facilidad en su flujo, ¿verdad? Como ustedes sabrán, alterándole las propiedades de viscosidad que dependen de la temperatura. Y eso permite que se pueda manejar con otro tipo de bombas, por ejemplo, bombas centrífugas, ¿verdad? También hay sistemas hidráulicos de aceites industriales que tienen bajos flujos volumétricos, ¿verdad? De 3 a 30 galones por minuto. En estos casos, porque como su nombre lo dice, son sistemas hidráulicos y no se necesita un mayor consumo de lo que es aceite industrial en este caso. Para equipos móviles, ¿verdad? Hay un rango similar. En procesos químicos, pues obviamente va a depender del tipo de dosificación, entonces el rango es bastante amplio, desde 10 hasta 1200 galones por minuto. Están también las bombas para control de flujos y drenajes. Eso también debe variar, puede depender de la estructura o infraestructura que se ha construido para drenajes, y puede andar desde 50 hasta 1000 galones por minuto. Están las bombas centrífugas para manejar desechos de minería también, que por el mismo tipo de fluido que estas manejan, pueden estar manejando flujos bajos o flujos bastante altos. Estas bombas que se utilizan en minería pues deben tener condiciones constructivas bastante resistentes. Deben tener pues la fuerza para manejar desechos, y no solo de forma interna, por así decirlo, no solo es el fluido que es bastante pesado. Las condiciones de trabajo externas son bastante también pesadas, ambientes de altas temperaturas, de bastante sucio, bastante polvo. Y pues tal vez alguno de ustedes lo experimente si se inclina hacia ese rubro, un rubro muy bonito que es el de la minería. En el país hay varias mineras, ¿verdad?, en las que podrían desempeñarse en este rubro, ¿verdad?, y ver ejemplos como este. También están las bombas centrífugas de los sistemas contra incendio. Hay bastantes diferentes tipos de sistemas contra incendio. En el caso de los que cumplen con cierto estándar o cierta normativa, la que más se utiliza aquí en el país es la normativa de la NFPA, que es una normativa americana de protección contra incendios. Pues entonces los sistemas requieren bombas de alta capacidad que puedan cubrir, ¿verdad?, la demanda de agua para poder suprimir incendios en distintas zonas de un edificio o de algún tipo de infraestructura en la que esté instalado. Tal vez hace algunos años no era tan común ver sistemas contra incendio en las empresas o en los edificios, pero ahora es bastante común porque la mayoría de estos tipos de infraestructura están asegurados, sus bienes. Las aseguradoras entonces exigen que estos bienes estén protegidos contra este tipo de siniestros. Y mediante los ingenieros se van involucrando más en los distintos rubros, obviamente en el constructivo, pero también en los rubros de aseguradoras y demás. Entonces se exige que estos sistemas contra incendio cumplan ciertas normativas. Por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en la Universidad Nacional Autónoma, hay en el mismo campus distintos tipos de sistemas contra incendio. Hay sistemas contra incendio que
solo constan de una bomba que alimenta gabinetes de mangueras, por ejemplo, ¿verdad? Y pues ese no es muy seguro que digamos. Y tal vez si analizamos la bomba, es un tipo de bomba centrífuga normal, sin respaldo energético y que no cumple en sí la normativa estándar americana o de otros tipos, pero se instaló con un propósito obviamente de protección. Sin embargo, ya cuando se fueron involucrando las distintas ramas de ingeniería, por ejemplo ingeniería mecánica, se fueron instalando distintos sistemas en la misma universidad, en el campus universitario. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar el edificio 1847, el comedor universitario, que es el último que fue construido, ahí hay sistemas contra incendios que cumplen la normativa NFPA. Entonces hay bombas centrífugas de alta capacidad con respaldo eléctrico, con respaldo de bomba accionada por motor diésel, ¿verdad? Y además de esto, cuando contemplamos el diseño del mismo, se incluyó ahí lo que es una bomba jockey, que una bomba jockey es una bomba distinta de la bomba de suministro principal del sistema contra incendio. Esta ayuda a mantener las tuberías presurizadas con agua sin necesidad de que la bomba principal, que pues tiene una capacidad bastante elevada, se esté accionando. Igual en otras industrias en las que yo he participado, se han esforzado por tener sistemas normalizados para proteger las inversiones y los equipos. Y casi siempre utilizan también como respaldo la bomba jockey. Recuerdo en cierta planta de generación de energía en la que yo estuve, que se protegían tanto tanques de combustible como motores de generación, como sistemas auxiliares, calderas, etcétera, con un sistema centralizado contra incendios. Ahí el sistema tenía mucho tiempo y se instaló de forma normalizada, pero comenzaba a presentar fugas, tanto en las uniones como en las válvulas de aireación, etcétera. Y para nosotros detectar el nivel de fuga o qué tan elevado estaban siendo estas fugas, lo que hacíamos era poner un indicador de cuántas veces arrancaba la bomba jockey, o sea, la bomba de presurización que mantiene todo el sistema presurizado, en un determinado tiempo. Entonces, tantos arranques nos indicaban que pues se habían elevado las fugas y había que hacer visitas de corrección, de cambios, etc. Y por otro lado, pues sabíamos que siempre iba a estar arrancando, pero a un menor nivel, si las condiciones de fugas estaban bajo control. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que es flujo volumétrico, aplicaciones. Como ustedes pueden ver, se da en sistemas de bombeo de distintas capacidades y en distintos tipos de industria. Y lo más seguro es que cuando ustedes ya sean ingenieros les toque enfrentarse a problemas y sistemas de este tipo y deben manejar bien este tipo de conceptos.